Bien, el tiempo para dar respuesta a tus dudas legales. Hoy vamos a hablar del conocido como cártel de los coches. ¿Habréis oído hablar de este cártel de los coches o el club de las marcas? Cartel no, cártel, de ponerse de acuerdo, ¿vale? ¿Qué es este club de las marcas? Fabricantes de automóviles que realizaban intercambios estratégicos, así los llaman, comerciales, vaya, información sensible para beneficiarse de manera mutua. Vamos, como un lobby, controlando el mercado del sector de la automoción, nada menos. Hay una sentencia de la Sala de la Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que dictó una resolución relativa precisamente a este cártel de los coches operando en el territorio nacional español de 2006 a 2013. Y vamos a retener esta fecha porque es importante, entre 2006 y 2013. Esta resolución ponía de relieve una realidad que se encontraba oculta, y es la existencia de ese cártel de coches, de esos acuerdos, formado por los principales fabricantes de automóviles, y lo hicieron durante esos 7 años que os he indicado. Para contarnos qué es exactamente y qué repercusión tiene, y si estamos afectados, si podemos reclamar, hoy en el programa contamos con Ignacio Castillo Castrillón, que es el fundador de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Un placer. Gracias. Y una especialista en la materia, es una de las integrantes del Departamento de Derecho Civil del despacho, que se llama Sonia Molina, la que ya conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vaya con el cártel de los coches. Claro, se le pone ese nombre, digamos, asociado a cárteles de otras cosas, y es que realmente lo que estaban haciendo, tal como estamos viendo, desde luego no era legal. Acuerdo en efecto con el Tribunal de la Competencia, desde luego lo que estaban haciendo era un poco malas prácticas, ¿no? ¿Qué repercusiones va a tener esta situación? ¿Afecta a muchas personas? Bueno, pues fíjate, la cantidad de años y la cantidad de coches que luego nos informará Sonia, pues a muchísimas personas. Y al final lo que estaban haciendo se habían puesto de acuerdo, las marcas que nos van a comentar, y compartían determinada información para que se limite la competencia, efectos de que el consumidor, el que va a comprar un coche, diga, oye, pues voy aquí, pido un descuento aquí a ver qué me dan en el otro sitio, ¿no? Pero es que es el mismo, es que al final, no, es que no bajan más de tanto, es que más de tanto por ciento, se habían puesto todos de acuerdo, y al final el que repercute sobre el propio ciudadano que va a comprar el vehículo, y eso, claro, eso está todo regulado, o sea, está la norma que va a defender la competencia. Y entonces ponerse todos de acuerdo y al final no hay competencia, o sea, es como si fuera una única marca. Claro. Así a los coches, digamos que están más o menos estandarizados por categorías, ponían unos precios similares. Si te encontrabas con que fueras al concesionario que fueras, había ese acuerdo propio de los lobbies. Veremos las repercusiones y veremos también cómo podemos saber si estamos afectados y cuánto es el dinero que podemos reclamar. Así que, Sonia, vamos al grano. ¿Cómo puedo conocer si, claro, estamos hablando de la compra en esos años, ahora nos dirás el plazo exacto, si mi coche lo compré en ese tiempo puedo reclamar, pero ¿cómo lo sé? Pues lo esencial es tener la documentación del vehículo, es decir, la documentación del vehículo y la factura de compra. Si no se dispone de factura de compra, pues normalmente cuando compramos un vehículo se hace una transferencia bancaria a través de las cuentas, podemos justificar que efectivamente adquirimos un vehículo en el lapso de tiempo que va desde febrero del 2006 hasta agosto del 2013. Claro, 2006 a 2013, imagínate. ¿Dónde tendré yo la factura del coche? El hecho de que esté a mi nombre no es suficiente, digamos, prueba para hacer la reclamación, que soy propietario. No. Había que juntar un documento o, como decías, esa transferencia bancaria. Echar, digamos, el retrovisor hacia atrás del banco y conseguir la transferencia si se hizo. ¿Y si se hizo una venta a plazos? También no importa, ¿También podría porque ser? Tendremos el contrato y de todas formas hay que tener en cuenta que aunque nosotros vamos a denunciar a la fábrica, normalmente el vehículo se compra en un concesionario en cualquier momento y estamos en nuestro derecho, podemos acudir al concesionario a pedir un duplicado de la factura, tampoco hay ningún problema. Es importantísimo y necesario tener la factura y la documentación del vehículo, porque con esas dos cosas el perito, ¿vale?, va a basar y va a realizar el informe para determinar la cuantía que hemos pagado de más, es decir, lo que podemos reclamar exactamente de la diferencia del precio que pagamos a la diferencia que tendríamos que haber pagado si no existiera o hubiera existido ese acuerdo, ese cártel entre las empresas. Porque las responsabilidades entonces de estas marcas de coches, entiendo que claro que me han sobrevalorado
y yo he pagado de más, Efectivamente. entonces eso se tiene que establecer, o nos explicaréis cuál es el mecanismo y todo lo que se haya establecido, que he pagado de más, pues oiga, pongo en marcha mi responsabilidad y la responsabilidad desde luego de ellos, por supuesto, y me Claro que devuelvan sí. el dinero. ¿De qué marcas estamos hablando? ¿Marcas afectadas? Pues un montón, más de una veintena. Caray. Te las voy a leer porque es que de memoria estas sí que no te las puedo decir, porque son, como te he dicho, más de una veintena. Mira, Adelante. Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo. ¿Hay alguna más? No sé cuántas más hay que no estén Falta implicadas, Ferrari, ¿no? porque es que están todas, y aparte las De las grandes grandes. marcas, las más reconocidas y las más reconocibles, desde la Alfa Romeo hasta la V de Volvo. Yo creo que son 27, pero están todas. ¿De qué cantidad estamos hablando? Claro, no es lo mismo, entiendo, un coche de alta gama Claro. que un utilitario, pero así, unos por otros, ¿podemos establecer una media? Hombre, toda piedra hace pared, pero normalmente estamos entre un 10% y un 15% del precio de venta. Eso es lo que entendemos que podemos recuperar, de entre un 10 y un 15% del precio de venta, que va a determinarse en el informe pericial. Luego también hay que tener en cuenta que a este porcentaje, del 10 al 15%, le vamos a añadir los intereses legales, con lo cual, sí, un ejemplo, pues un coche que vale un utilitario unos 15.000 euros, pues podríamos estar hablando de que podríamos recuperar entre unos 1.500, 2.000 euros, y a eso le tendríamos que añadir pues los intereses legales, con lo cual nos podríamos poner perfectamente entre unos 2.300, 2.500 euros. Para un coche, un utilitario de 12 y 15.000 euros. Imaginemos un coche de, hagamos un poco las cuentas, un coche de alta gama, un coche a partir de 30.000 o 40.000 o 50.000 euros, que los hay, desde luego, por supuesto que los hay. Bueno, Ignacio, por tanto, documentación, los papeles aquí son fundamentales, por supuesto. ¿Qué necesitamos para hacer la reclamación? Bueno, ya lo apuntaba Sonia, la documentación, la ficha técnica del vehículo, documentación del vehículo y acreditar la compra y el precio, la factura de compra, la transferencia, son documentos que no son difíciles de conseguir. A lo mejor muchas veces... Es un apunte interesante, y es decir, vaya usted a su concesionario, ya van a saber en el concesionario para qué pide usted la factura, más que probablemente, y usted, oiga, mire, que me dé usted la factura, una copia de la factura. Estaban obligados a facilitármela, ¿no? O incluso online o a través de correo electrónico. ¿Vale? En cualquier caso no es documentación complicada de conseguir, es muy fácil. O sea, que no, que el que nos esté viendo no diga, madre mía, ahora el coche que yo compré en Ficha el año técnica, 2000, que la tenemos en la que yo ni guantera, me la acuerdo. mayoría, si tenemos Claro. el coche, y la factura de compra, que no la tienes, pues vas al concesionario donde lo compraste y demás. Claro, y en el caso de venta, es decir, claro, yo tuve el coche, pero lo vendí. ¿Se puede reclamar igual? ¿También se puede reclamar? Claro. Ah, vale. Bueno, pues entonces Puede reclamar. esto realmente es interesante, y estamos hablando de una cantidad bien interesante. En cuanto al plazo, hay unos términos también de plazo para la reclamación. Sí, bueno, nosotros nos vamos a acoger al plazo de un año de prescripción. Sí que se está discutiendo que nos pudiéramos acoger a un plazo de 5 años que marca una directiva europea, pero bueno, como aún no hay resoluciones en ese sentido, pues nos vamos a acoger a lo que nos va a dar mayor seguridad, que es el año. Lo primero que vamos a hacer es enviar un burofax para interrumpir ese plazo y que vuelva a empezar a correr y luego ya hacer la reclamación judicial. O sea que reclamación judicial, vale. hay tiempo, pero que tampoco hay tanto tiempo. Vale. O sea que no lo dejemos. Si estamos en... Cuanto antes iniciemos el proceso, mucho mejor. Mucho ¿no? mejor, mucho mejor, porque luego también los juzgados tardan, se colapsan, y contra antes empecemos mejor. 7 años de estas prácticas y 27 marcas implicadas. Estos son muchos coches y muchos ciudadanos y ciudadanas que van a hacer una reclamación a estas marcas. Entiendo que deben de estar haciendo sus provisiones para hacer frente a esta situación. Le preguntaba a Ignacio, no sé si hace falta algún matiz más por parte tuya, Sonia. Vendí mi coche en el año 2006, compré el 2006 y en el 2010, me lo invento, después de 4 años, hice la venta del coche. Pero puedo reclamar, porque claro, a mí estoy perjudicado también, ¿no? Tú realmente, el comprador... El que no podía reclamar sería el que compra de segunda mano. Vale. Efectivamente, pero el comprador es el que sufre el sobrecoste del vehículo. Vale. Da igual que lo hayas vendido, ya lo sufriste. El perjuicio es el sobrecoste que tú sufriste en el momento de compra. Correcto. Habría que conservar, en este caso todavía más,
esa documentación, que como decimos es la factura y la ficha técnica, la documentación que acredita todos los datos técnicos del vehículo. Imaginemos que es un kilómetro cero, que también pues, hay oportunidades también. Vehículo de gerencia, aquello con pocos kilómetros, ¿estos también valen? Pues nosotros bueno, valen, ¿están incluidos en la reclamación? Te he entendido. Sí, nosotros entendemos que sí, porque también pueden haber sido objeto de un sobrecoste por el efecto paraguas, es decir, realmente estaban afectados también los kilómetros ceros, entendemos que sí, los coches de gerencia, porque en caso de que no hubiera habido ese cártel, esos vehículos también hubieran estado a un precio inferior, no se habrían visto limitados por el cártel. Entonces sí que estamos estudiando la viabilidad y en el despacho defendemos que efectivamente sí que pueden reclamar los propietarios de estos vehículos. Me parece justo por parte del Tribunal de la Competencia, claro, que diga, oiga, ustedes pactaron el precio de cada uno de los modelos, estos modelos también tienen un descuento adicional, por eso, porque son vehículos provenientes de gerencia y de kilómetro cero, su referencia de precio, como ustedes la pactaron, también desde luego está afectada. Bueno, y hablaba Sonia, y me parece muy importante, la peritación. Cuéntanos, ¿cómo se hace este proceso? ¿Qué profesionales intervienen, digamos, en el proceso de la demanda? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es primero llegar a acuerdos con los distintos profesionales que tenemos que intervenir, abogado, procurador y un perito judicial que, como apuntaba antes Sonia, es el que nos va a decir el dinero. Entonces, al final lo que nosotros hemos pretendido desde Castillo Castrillón es cerrar ese círculo de profesionales con unos precios muy competitivos para que el ciudadano no le suponga decir, jolín, ahora tengo que reclamar eso y tengo que pagar no sé cuánto. No, nosotros lo que estamos reclamando es una pequeña cantidad para enviar ese burofax de iniciación de procedimiento y luego vamos a ir a éxito. O sea, no tienen que desembolsar dinero. Cuando cobres tú, cobramos nosotros. Y aparte con un tanto por ciento que está muy ajustado y ahí nos englobamos todos. Win-win, que se llama, ¿no? Aquí ganamos todos. Nuestro asesor, nuestro bufete legal hace, desde luego, el trabajo. Tienen que mandar un burofax y unos pequeños gastos al arrancar la reclamación. Pero luego estamos hablando de alrededor de 2.000 euros, me parece que es una cantidad más que importante e interesante para iniciar este proceso. Por tanto, la recomendación va implícita, pero yo te hago la pregunta. Yo si me pasa a mí os voy a llamar a vosotros, ya lo sabéis. Es que al final, o sea, lo que tratamos es de poner, primero, informar, asesorar, defender derechos y de poner las cosas fáciles a los ciudadanos. O sea, no, lo que hemos comentado en otros programas. O sea, el abogado no es la figura de decir, ay, no, madre mía, que voy a ir, que me va a costar un dineral. No, esa no es la figura, eso no es un abogado. O sea, los despachos de abogados estamos para ayudarte, para prevenir, para resolver problemas. Entonces, y nuestra función es ponértelo fácil. O sea, pretendemos es poner fácil al ciudadano para que diga, oye, lo voy a reclamar, son 2.000, 3.000 euros. A ver, no es una millonada, pero oye, que para una familia es una ayuda. Vamos a ponérselo fácil para que lo hagan. No, es que le voy a cobrar ahora 1.000 y pico euros de tal y luego ya cuando usted cobre. No, pues vamos a cobrar a éxito. A éxito significa que cuando usted reciba el dinero, pues lógicamente ellos han hecho su trabajo y... Oye, pues fíjate, no sé cómo andará de ágil, ¿no? Hablar de plazos aquí es un poco aventurado todavía porque se están arrancando las reclamaciones, será un poquito... Es un poco aventurado. Será decir, bueno, pues no sabemos si serán unos meses o cómo... Nosotros calculamos que todo el procedimiento puede andar alrededor de un año, pero es nuevo. Es decir, bueno, a ver cómo marchan los tribunales. Si para las navidades que vienen, ¿no? Iniciamos el procedimiento ahora y para las navidades que vienen tenemos esta... que es nuestro derecho y que es un dinero que nosotros pagamos de más. Por supuestísimo. Sonia Molina, Ignacio Castillo Castrillón, gracias por además ser tan claros a la hora de explicarnos asuntos legales, porque es verdad que el ciudadano a veces dice, ¿pero dónde me voy a meter? Estate tranquilo y en confianza. Gracias, Ignacio. Gracias, Sonia. Gracias. Un placer. Llega el momento de la información meteorológica y después los deportes. Que paséis muy feliz tarde y hasta mañana.